Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a este espacio de IntelliJuris. Tenemos una sesión más de la serie Democracias y Elecciones, Reflexiones en el Proceso Electoral 2024. Y bueno, el día de hoy vamos a tocar un tema. El tema que vamos a abordar es el proceso electoral judicial, desafíos constitucionales. Porque si bien cerramos el proceso electoral, podríamos llamarle ordinario, bueno, pues con la reforma al Poder Judicial nos surge un nuevo proceso electoral en materia judicial. Recordemos que, y bueno, para platicar del tema, nos acompaña el día de hoy el magistrado Jean-Claude Trompetit. Bienvenido, magistrado. Un gusto contar con su presencia en este espacio. Y contamos también con la presencia de Paula Sofía Vázquez. Gracias, Paula, por aceptar la invitación. Muchísimas gracias. Me voy a permitir dar una breve em, referencia o semblanza de nuestros invitados para que nuestro público, pues bueno, los dos son muy conocidos, pero de todas maneras, para que tengan mayor información sobre ustedes. Y bueno, contamos con la presencia del magistrado Jean-Claude Trompetit. Él es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México y cuenta con especialidad y máster en argumentación jurídica por la Universidad de Alicante, España. Tiene un gran desempeño jurisdiccional, ha pasado por todos los cargos jurisdiccionales. Este, y bueno, su última adscripción fue como magistrado del primer tribunal colegiado de circuito en materia administrativa, especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones. Actualmente es magistrado en retiro. También es profesor de diferentes universidades y es profesor de la Universidad Panamericana, del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Escuela Libre de Derecho y del Instituto Tecnológico Autónomo de México. Y bueno, ha participado en innumerables foros públicos y cuenta con una amplia obra publicada. Y nuevamente, pues le doy las gracias al magistrado que esté aquí con nosotros. Y bueno, tenemos también la presencia de Paula Sofía Vázquez. Ustedes ya la conocen. Ella es ampliamente conocida en diferentes medios de comunicación. Ella también es abogada por la UNAM y analista política. Es especialista en Derecho Electoral, Regulación y Políticas Públicas y ha colaborado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en el Instituto Nacional Electoral y en el Centro de Investigación y Docencia en el CIDE, así como en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y colabora cotidianamente en diversos medios de comunicación. Nuevamente, bienvenida, Paula Sofía. Y bueno, antes de entrar en materia, me gustaría dar una pequeña introducción del tema. Recordemos que el pasado 15 de septiembre se publicó la reforma en materia de reforma al Poder Judicial y podríamos sintetizar como en tres grandes rubros esta reforma, ¿no? La elección de todos los jueces del país, incluidos ministros, magistrados, jueces federales y jueces locales. La creación de un tribunal de disciplina em, que sustituya el Consejo de la Judicatura. Un órgano también de administración que también como que se divide lo que antes era el Consejo de la Judicatura. Y también tenemos una nueva figura que son los jueces sin rostros, ¿no? Además de algunas modificaciones procesales. Y bueno, esta reforma fue impugnada ante la Corte a través de acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales.
Y el pasado 5 de noviembre, yo le digo un martes fatal, pero bueno, ya platicaremos sobre el tema. El pasado martes 5 de noviembre, la Corte resolvió estas acciones de inconstitucionalidad. Y lo primero, el primer planteamiento que se hizo, uno de los primeros planteamientos que se hicieron fue si la Corte tenía o no competencia para analizar una reforma constitucional. Y bueno, en esta discusión, 7 ministros decidieron que sí había competencia, pero no se lograron, pues se logró esa mayoría. Y entonces la Corte tuvo que analizar o votar si se requería para invalidar la reforma 6 o 8 votos. ¿Por qué se dio esta discusión? Porque los propios transitorios no eran nada claros. ¿Sí? Y como modificaban el número de ministros y la votación requerida, pues por ahí se dio la discusión. Y en ese sentido, 6 ministros decidieron que se necesitaban 8 votos. Ante eso ya no entró al fondo la Corte. ¿Por qué? Porque matemáticamente pues no daba, ¿no? O sea, ya 7 se habían dicho que sí tenía competencia, pero 4 no. Entonces no alcanzábamos los 8 requeridos. Y entonces tuvimos una resolución muy interesante en el debate, pero que no entró en esencia al fondo de los planteamientos que se hacían en las acciones de inconstitucionalidad. Y ese es el tema que hoy nos convoca. Y bueno, básicamente lo que vamos a platicar el día de hoy con nuestra invitada y nuestro invitado es, pues, ¿qué dijo la Corte? Y luego, ¿qué sigue, no? O sea, ¿cuáles son las consecuencias de esta decisión? Y pues, si ustedes están de acuerdo, iniciaríamos con el magistrado Jean-Claude. Em, no sé, magistrado, la decisión de la Corte, em, bueno, en gran medida se centra sobre si tiene o no la Corte facultades para invalidar una reforma constitucional. Y bueno, desde su punto de vista, la pregunta obligada es, ¿la Corte tiene o no estas facultades para invalidar una reforma constitucional? Sí, sí, muy interesante la pregunta y realmente apasionante lo que se deduce de todo ello. El primer punto sería, ¿se puede reformar la Constitución? En principio, sí se puede reformar la Constitución y sin que haya una cláusula o una disposición expresa o específica que distinga lo que se puede modificar o lo que no se puede modificar. La regulación es bastante genérica en el sentido de que con 2/3 partes del Congreso de la Unión, cámaras de diputados y senadores y la mayoría absoluta de las legislaturas de los estados, se puede conseguir esta reforma a la Constitución. Eh, lo que se discute y fue lo que debatido ampliamente en la sesión fue esa reforma constitucional si resulta atinente o relacionada con decisiones fundamentales o con regulaciones esenciales de la Constitución, puede o no reformarse la Constitución. Y esto fue justamente lo que se estuvo debatiendo. Fue la votación muy interesante de los 7 ministros que estuvieron de acuerdo en la controversia constitucional y adujeron precisamente estas razones. ¿Por qué se podía interpretar válidamente y de manera suficiente que sí se podía distinguir una reforma constitucional de una reforma a disposiciones o a decisiones fundamentales? Así es que este es el tema que se discute, que se debatió ya en esa sesión, pero sin embargo, pues todavía queda abierta la discusión. Hay varios juicios de amparo que hemos promovido justamente contra esta reforma que están pendientes de resolverse. Está un juicio también ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y en fin, el tema me parece que todavía no está agotado. Todavía hay temas y motivos y condiciones para que se pueda emitir una resolución.
En otras constituciones encontramos expresamente una regla, la regla que se conoce como las cláusulas pétreas, en el sentido de que hay determinadas regulaciones o disposiciones de la Constitución que no pueden ser reformadas, que deben de mantenerse inalteradas, que son decisiones fundamentales, esenciales del Estado y por tanto no pueden ni deben de ser alteradas ni modificadas. Y esto fue lo que justamente se discutió ese día de la sesión. Los 7 ministros argumentaron en esencia que se trataba de esta reforma que se había llevado a cabo. No era una simple reforma constitucional, sino era una reforma a las decisiones, a una decisión fundamental de la Constitución, como es la división de poderes. Entonces, esto es un tema realmente importante, es un tema de esencia de un Estado moderno, en donde, pues, para que no podamos hablar de un Estado absolutista, tendríamos que hablar de una división precisamente de poderes. Y eso es lo que se debate justamente en este asunto, entre otros temas. Si se está generando un impedimento para que exista precisamente esta posibilidad de que se pueda reformar cualquier tipo de disposición y sobre pretexto de ello poder modificar todo, hasta el régimen esencial y fundamental de la Constitución, que es lo que se ha estado debatiendo y se ha estado discutiendo y que es lo que estaría precisamente en el tintero todavía como un tema de discusión y de debate. El artículo 29, por ejemplo, constitucional, inhabilita algunas reformas esenciales que no pueden llevarse a cabo más que de manera temporal, pero que no pueden ser declaradas o decretadas de manera absoluta. Un poco pudiéramos hablar de una especie de cláusulas pétreas que se mantienen ahí en la Constitución y que solamente en casos de emergencia o de estados excepcionales se pueden suspender este tipo de derechos o este tipo de garantías. Pero no es el caso específico, sino que aquí no se suspende, aquí se está de plano, de una manera definitiva y contundente, eh, haciendo desaparecer toda una institución que existía en la Constitución y que me parece que es fundamental, la independencia y la división de poderes. Esto es justamente la posibilidad de que el poder legislativo y el poder ejecutivo sean encargados de la gestión de políticas públicas, que es a lo que justamente deben ellos de dedicarse, y el poder judicial, que debe de ser el poder encargado de controlar a los otros poderes. Justamente esta idea de encontrar este contrapeso, este balance, es lo que permite y es lo que le da estabilidad al Estado. Esto es algo no nuevo, es algo que surge desde la Revolución Francesa como una forma de poder enfrentar precisamente los abusos que se habían cometido en algunos regímenes monárquicos y que se había pues generado esta situación muy, muy indeseable. Eh, por tanto, esto es lo que subyace, digamos, en el trasfondo de este debate que se está planteando. Los defensores de la reforma dicen que es una reforma constitucional y que, por tanto, como reforma constitucional, tiene las condiciones formales para poder y para deber ser aprobada, en tanto que el otro grupo de muy, muchas personas, pues estamos en la posición distinta, ¿no? Considerando que se trata de una decisión fundamental y que no es un simple cambio a la Constitución, es una decisión al régimen fundamental de gobierno del Estado mexicano, que si se modifica o que si se altera, pues se da se destruye por completo esta esencia y esta finalidad que se tiene. Encontramos, por ejemplo, que el artículo 136 de la Constitución nos habla también de ciertos principios inviolables, que un poco sería esta idea de que sí existe en la Constitución alguna referencia de algunas situaciones que deben de ser mantenidas, que deben de ser
controladas durante un cierto, bueno, deben de ser mantenidas durante un tiempo fijo y que en el caso específico pues no se ha logrado conseguir con estas reformas, porque justamente desaparece esta función básica del Poder Judicial de ser un órgano de resolutor de controversias y de poder ubicarse en una posición de árbitro frente a los posibles abusos de los otros poderes, del poder legislativo y del poder ejecutivo. Si es que esa es la razón básica por la cual no es factible poder hacer una equiparación del poder judicial con los otros dos poderes, porque la función que desempeñan es una función bien distinta, ¿no? No es una función, repito, de diseñar y ejercer políticas públicas, sino es una función de controlar que esas políticas públicas estén acordes con lo que establece la Constitución. Y bueno, yo hago un argumento medio pragmático, magistra, digo, tan podía que tuvieron que emitir una reforma constitucional de supremacía constitucional, ¿no? Ujú. Pero es ahí un tema que sigue, ¿no? O sea, ahora ya tenemos en nuestro propio texto constitucional una restricción en el tema, ¿no? Pero bueno, una reflexión ya, bueno, eso fue una de las partes de la resolución de la Corte. Y, a ver, y me gustaría plantearle a a Paula Sofía, em, esta elección que ya está en curso, que ya está iniciado el proceso electoral judicial, ya el INE inició su sesión porque así lo mandataba el texto. Ya se hicieron una serie de eventos, incluso ya están las convocatorias para que se registren los diferentes aspirantes, pero en la sentencia había un planteamiento que en mi opinión es muy relevante. Y era que el diseño como está plantea finalmente una elección masiva del juez. Y ante esa elección masiva del juez, el ciudadano que va a elegir, pues no iba a contar con los elementos suficientes para discernir quién era el candidato para un determinado cargo, ¿no? Y que eso, pues obviamente afectaba un derecho de un voto libre e informado. Pero, y esto, en mi opinión, como que no se han hecho cargo las autoridades sobre el tema. En tu opinión, ¿qué tendría que hacer el INE o qué se tendría que hacer? Pues ya estamos, ¿no? O sea, en esto, salvo que hay algo que todavía sigue en curso, pero esto sigue caminando. ¿Qué tendría que hacer, por ejemplo, el INE para decirle a la ciudadanía, oye, tus candidatos de tu circunscripción o de tu, de tu partido judicial, bueno, no es partido, se me fue el nombre, Como tu distrito judicial o... de tu distrito, de tu circuito, quiénes son, ¿no? Pero tú no vas a ir a votar a un circuito porque finalmente las casillas están por distrito. Entonces ahí hay un tema que no sé qué opines tú. Pues yo creo que dentro de las muchas crisis en las que nos estamos encontrando ahorita, yo creo que la reforma judicial es, podríamos decir, el síntoma más acabado de la crisis constitucional en la que estamos viviendo ahorita, ¿no? Y en ese sentido creo que lo que estamos viendo es pues una comedia de equivocaciones, de una comedia de resoluciones, de malas resoluciones de entuertos, que podríamos decir que se anticiparon, que hubo muchísimas voces que previeron que muchísimas de estas cosas, muchísimos de estos problemas con los que están encontrando las autoridades electorales podían suceder. Y aún así, pues podríamos decir que aún así, como tú dices, aún así se mueve, ¿no? Sin embargo, se mueve. ¿Qué es lo que está pasando, no? Yo creo que una de las cosas cuando tú me dices, Rosa,
¿Qué tiene que hacer la autoridad electoral? Yo hubiera dicho que hubiera tenido que hacer y es simple y sencillamente, ahora sí que hacer un acto de desobediencia civil y decir que ellos no podían realizar un proceso electoral que violara un principio básico del derecho electoral, que era no se pueden hacer reformas electorales 90 días antes de que comience un proceso. O sea, esa era la piedra filosofal a partir de la cual podrían decir, denos 90 días por lo menos, una vez puesta en marcha, una vez publicada en el DOF la reforma, para que aún así se pueda modificar la ley electoral, porque si no es imposible. Lo que estamos viendo es una cosa que nunca hemos visto y que nunca hemos visto por una razón lógica, que es que, porque así no funcionan las cosas. Y no funcionan no en el sentido ético, moral de la palabra, sino en el sentido práctico de la palabra. Es como si dijeras, vamos a tener una obra de teatro en la que al mismo tiempo vamos a vender boletos, contratar actores, hacer ensayos y poner a la gente de público. Todo va a ser al mismo tiempo porque tenemos mucha prisa. Básicamente eso es lo que estamos viendo en la reforma judicial. ¿Cuáles son los problemas que tenemos traslapados en este momento? Uno, una reforma, una elección que se está haciendo sin reglas. No tenemos todavía en realidad reglas básicas sobre cómo se va a desarrollar esta campaña electoral, más allá de estas adecuaciones que hicieron, porque en realidad ni siquiera las podemos llamar reformas. Son adecuaciones en las que uno de verdad abre Word y dice, todos los lugares donde diga elecciones, ahí le voy a poner y jueces y magistrados. No importa que se contradigan los textos, no importa que no que en realidad no resuelvan los problemas, ahí nada más le vamos a poner adecuaciones. Por un lado tienes a una autoridad no legitimada democráticamente haciendo la ley que va a regir esta elección, esta elección. Porque pues si la gran crítica al Poder Judicial es que el INE, que los jueces y los magistrados no son democráticamente electos, el INE tampoco. Y el INE ahorita está actuando como legislador y está sacando todas las reformas de más o menos ellos cómo creen que se tiene que hacer esta elección. Lo primero es no tenemos reglas. Lo siguiente ya lo pusieron aquí en el chat. Tampoco tenemos presupuesto. Es una elección donde se hizo, pues ahora sí que un forecast, pero un forecast extraño, porque como es una elección nunca antes vista, con un número de cargos nunca antes visto, con lo que tú señalabas, con una distritación que no es la misma, con una modalidad de campañas que yo siempre lo he dicho, ¿qué nos van a prometer los jueces? ¿Qué es lo que te puede diferenciar entre un juez y otro? ¿Cuál va a ser su atractivo de campaña? Yo sí voy a hacer cumplir la ley. Ah, no, yo también. Entonces, ¿cuál va a ser una naturaleza completamente distinta, a pesar de que se trata de procesos electorales? Pero es como si dijeras que la elección de las plantillas de la escuela y la elección de los diputados, pues es muy parecida, honestamente. No, evidentemente no. Hay muchísimos grados de complejidad, de regulación, de todo. No hay presupuesto, no hay reglas y por lo que estamos viendo en este momento, tampoco hay candidatos. Porque no sé si vieron la nota del día de hoy que nos regaló Arturo Saldívar para decirnos que se necesitan 16,000 candidatos y no llevan ni 5. No llevan ni 5,000 candidatos. Entonces, aparentemente tampoco vamos a tener candidatos. Para todos estos problemas, pues cuando existe un diseño de elecciones, un diseño de sistema claro, pues existen soluciones. Existen soluciones que más o menos se prevén. ¿Qué pasa cuando no hay candidatos en tu distrito? ¿Qué pasa cuando hay un tema presupuestal? ¿Qué pasa cuando todas esas cosas están previstas en circunstancias donde hay planeación? Ahorita que no hay planeación, la realidad es que son unas elecciones en las que estamos avanzando a palos de ciego. No sabemos qué va a pasar mañana, no sabemos cómo van a resolver, no sabemos si les van a aprobar ese presupuesto o no. El otro dato del día de hoy que es muy interesante es que Guadalupe Tadei pidió que le dieran 90 días más para la elección.
porque efectivamente eso mismo que nos estamos encontrando nosotros cuando hablamos de esto, que es ¿en qué tiempo van a capacitar? Esto es nada más pura ejecución. ¿En qué tiempo van a capacitar a los funcionarios? ¿Dónde van, cómo van a seleccionar los espacios? Porque no es lo mismo votar por 8 personas que votar por 50. No es lo mismo que vayas a meter 6 papelitos en sus urnas a que vayas a meter 60 papelitos en sus urnas. Eso hasta por un diseño de espacio importa. ¿Lo vas a hacer todo de una vez? ¿Cómo lo vas a dividir? ¿En qué espacios? ¿Cómo vas a capacitar a la gente? ¿Cómo vas a hacer los materiales de capacitación de algo que tú tampoco sabes cómo se va a desarrollar? Entonces, todas esas cosas, y con esto concluyo esta primera intervención, todo este desastre que estamos viendo y todo ese desastre que las autoridades tienen en las manos ahorita y que están dimensionando el tamaño del encargo que tienen, no solo en materias de responsabilidad, sino también en materias de problemas, termina en una sola cosa que tú señalaste muy bien, Rosa, en lesiones de derechos. Porque una elección donde un ciudadano no tiene tiempo suficiente para conocer a sus candidatos, no conoce la información de manera previa, clara, el lenguaje ciudadano, no tiene tiempo de contrastar propuestas, porque al final también recordemos que uno de los grandes y la importancia de los procesos democráticos es que puedas contrastar propuestas. Y si no hay propuestas que contrastar, ¿qué sentido tiene que tengamos elecciones? ¿No? O sea, que ¿por qué los vamos a escoger? ¿Guapos? ¿Jóvenes? ¿Viejos? O sea, porque lo único que básicamente nos van a dar es su CV y su foto. Entonces, con muchísimas cosas que además sabemos que el común de la gente ignora, no porque sea ignorancia, sino porque no les interesa. Que no haya ahorita 16,000 personas dispuestas a ser jueces, es porque a la gente no le importa el poder judicial. Ujú. Pero todo eso, lo que estamos viendo es que va a ser una elección no solo con apresurada, no solo con muchas fallas en la ejecución, no solo con muchos problemas que seguramente se van a mal resolver porque no hay forma de resolverlos óptimamente en estas condiciones, sino también una elección en la que al final los electos no van a tener mayor legitimidad democrática, porque hay otra cosa importantísima que nadie ha considerado. ¿Cuál va a ser el porcentaje mínimo de votación para que la elección sea válida? Porque de verdad vamos a tener jueces, ministros de la Suprema Corte de Justicia electos por 25,000 personas a nivel nacional. Con esa legitimidad vamos a decir que son democráticamente electas. Entonces, y también, pues una elección en la que todo el ejercicio es una violación continua de los derechos de las personas que sí pueden estar interesadas en tener un proceso donde al final, independientemente del resultado, están ejerciendo un derecho fundamental, que es el derecho a votar. Totalmente de acuerdo contigo. En las elecciones que tenemos, por ejemplo, de municipios, cuando no se daban las elecciones concurrentes, pues había una participación a veces del 15%, ¿sí? Entonces es muy probable que ese porcentaje pues se vaya a reproducir ahora en esta elección de jueces, ¿no? Pero me quedo con tu última reflexión sobre la legitimidad democrática para enlazarle una pregunta al magistrado, Jean-Claude. Y uno de los argumentos que acabé de mencionar, Paula Sofía, es que la esencia o la justificación de la reforma, pues parte de dotarles de legitimidad democrática, lo que eso implique, Ujú. eh, que sean votados los jueces para efecto de que puedan tomar decisiones. Pero mi inquietud es, em, ¿es necesario que un conflicto familiar o que un conflicto mercantil, si firme un pagaré o demás, sea resuelto por un juez electo democráticamente? Y en ese sentido, pues el proyecto de la Corte hacía una diferencia, ¿no? Dejaba la elección de ministros
y del Tribunal de Disciplina e invalidaba la de todos los demás. Entonces, una reflexión que me gustaría compartir con ustedes, esta legitimación democrática llevada al extremo, eh, ¿qué resultados o qué es lo que usted observa que podamos o que se pueda tener como una problemática pues netamente jurídica, ¿no? O constitucional? O sea, un juez familiar que va a resolver un divorcio necesita ser electo popularmente. O sea, es un poco la pregunta, ¿no? Perdón, magistrado. Claro. Sí, no, yo me parece clarísimo y evidente lo absurdo de de la pregunta, porque la respuesta que ameritaría precisamente. Se plantea aquí, Paula Sofía mencionaba el compromiso de los jueces y la legitimidad de estos. Bueno, yo creo que esto es perfectamente válido que nosotros lo prediquemos de un político, de un legislador, pero no es factible que que lo planteemos nosotros respecto de un juez. Un juez que se comprometió es un juez que ya no es juez, que ya está vendido precisamente porque ya se comprometió, ya tiene su voto atribuido a una de las partes o a uno de los intereses que están en conflicto. Entonces, esto va en contra de la esencia de lo que significa la función judicial, que es una función de imparcialidad para poder resolver el caso específico. Que se ha criticado en muchos casos que los jueces ponen en la calle a personas que son responsables de algún delito grave. Bueno, pero es que si el procedimiento fue mal llevado, por muy responsable que se pueda imputar o que se pueda atribuir a esa persona, no es factible poder emitir un acto de condena en ese sentido. Si se violaron las reglas de procedimiento, se dejaron sin defensa, es evidente que no se puede dictar una resolución condenatoria. Me parece que la clave del problema radica no en el Poder Judicial Federal, no en los jueces federales. El problema que tenemos los jueces federales y los ministros de la Corte es que me parece que somos incómodos para para el poder ejecutivo y para el poder legislativo. Ese es el problema serio que no interesa tener a alguien que esté cuestionando, que esté criticando y que esté opinando en algún sentido. La idea es que haya una sola opinión y que esa opinión sea necesariamente compartida con todos, y el que discrepe de esa opinión, pues está rotundamente mal. Lo que está realmente mal, el sistema de justicia, lo verdaderamente deficiente, me parece que es la materia penal, en donde empezando con cómo funcionan las policías, cómo funcionan las fiscalías, cómo funcionan los jueces y cómo funciona todo el contexto general. Me parece que ahí está un problema muy serio que tenemos y que se presenta. Otro problema lo tenemos también en la justicia civil, los conflictos que se dan en la sociedad, que se dan entre vecinos, en fin, este tipo, se resuelven adecuadamente esos conflictos, hay una solución auténtica de controversias, o esas controversias se van quedando sin resolución en muchos casos. Y me parece que ese es el tema y es lo que se puede criticar del Poder Judicial, y que es válido que justamente se diga y se discrepe y se cuestione como algo que debe y que merece ser modificado. Sin embargo, responsabilizar al Poder Judicial Federal por las políticas públicas que se están llevando y por la actividad que están desarrollando los políticos, pues no es una cuestión que sea atinente. Insisto, los jueces no diseñamos políticas públicas, lo que hacemos es justamente evaluar si la ejecución y el diseño de las mismas es correcto acorde a la Constitución. Si bien existen jueces electos en alguna parte de los Estados Unidos, en algunos estados, jueces de entidad menor, esto tiene que ver con circunstancias muy específicas, pero no hay jueces federales ni jueces generales que sean precisamente electos, porque no es el camino adecuado, no es el camino pertinente.
Por tanto, esta resolución de conflictos, entender los conflictos, tener el carácter, tener la capacidad, tener el entendimiento para poder comprender el conflicto y para poder enfrentarse, requiere de varias cosas. Requiere de independencia, requiere de imparcialidad, una formación especializada que no se consigue solamente en la universidad. Esto es algo que se consigue a través de los años que lo hemos vivido en la carrera judicial, y un extraordinario y exigente sistema de rendición de cuentas. Me parece que esto es lo fundamental que se necesita, y un carácter sólido para superar presiones. El Tribunal de Disciplina Militar, de Disciplina Judicial, perdón, eh, pues va a emitir resoluciones en el sentido de que le parezcan los más pertinentes, y sus resoluciones no van a ser cuestionables, no van a ser revisables por nadie, absolutamente por nadie. Entonces, ¿esto qué sucede? Pues que pone al poder judicial y pone a los jueces federales precisamente en manos de lo que se decida por este Tribunal de Justicia, entonces, de disciplina judicial. Me parece que ahí está un grave error más, en donde se busca destruir esta independencia, en donde se busca destruir esta capacidad de encontrar respuestas, de encontrar soluciones, de construir alternativas específicas para los casos particulares, y esto no se ha logrado conseguir. Quitar contrapesos no es la solución, al contrario, si los contrapesos generan alguna carga, es precisamente porque están cumpliendo con su función. Pero la tendencia ahorita, lo estamos viendo en el país, es quitar cualquier mecanismo de control que pueda estorbar, o que pueda molestar, o que pueda incomodar al Poder Ejecutivo. Lo vemos con los reguladores, que se está buscando también hacerlos desaparecer, porque su actuación, su respuesta, su conducta, pues no resulta atendible, no resulta adecuada a los intereses y a las cuestiones. Así es que me parece que esto es algo que es importante que también se advierta, que esto no se ha advertido, que esto no se ha apreciado. Solamente se habla de legitimidad de los jueces, como si con esto pudiéramos conseguir que los jueces vayan a resolver lo que las mayorías quieren. Bueno, pero es que no estamos para resolver lo que las mayorías quieren, estamos para resolver lo que los casos y lo que los conflictos exigen. Esa última reflexión me quedo con ella. En efecto, pues, o sea, finalmente el caso se resuelve en sus méritos, atendiendo a las constancias, atendiendo lo que dijo una parte, lo que dijo la otra. Ujú, Este, finalmente es lo que hace el juez, ¿no? ujú, Resolver atendiendo al mérito propio del caso, no a qué resolución puede ser más ujú, votada, ¿no? O mejor vista, o es que va a ser esa va a ser la perversión, ¿no? O sea, ujú, ya no, a lo mejor ya no voy a resolver, ya no se va a resolver conforme a los méritos, sino conforme a cómo se lee mi resolución políticamente, ¿no? Y ujú, ahí es como el tema que creo que debemos seguir em, puntualizando y no dejarlo, porque también un tema sería, pues, si esto ya está, continúa, camina, se eligen jueces en estos términos, pues exigirles que resuelvan conforme a derecho, ¿no? Yo creo que también hay ahí un tema de responsabilidad de la sociedad civil de hacer una vigilancia de los jueces que vayan a ser electos democráticamente, pues para que resuelvan conforme a derecho y conforme a las constancias y conforme a lo que dé el expediente, ¿no? ujú, Pero bueno, Paula Sofía, hay un tema que a mí también me hace coco acá, y es el tema de los partidos políticos. O sea, se supone que no van a entrar, se supone que no van a participar y que está vedado, servidores públicos, partidos políticos, no pueden entrar a la elección. Pero yo me pongo a pensar en una elección de ministro o de ministra, que es a nivel nacional y que
un profesionista que se ha dedicado toda su vida a ello y que quiera tener la posibilidad de contender en esa elección, ¿con qué estructura lo va a hacer? ¿Va a tener va a tener representantes en sus casillas para que le cuenten bien los votos? Una estructura electoral para que vean que sí se contó bien su voto. Va a tener no sé, comités locales para las determinaciones que se tomen por cada junta distrital o cada junta local. O sea, son como planteamientos em, como ya lo comentaste en la primera parte de tu intervención, se asimilan a lo que es una elección em, de un proceso electoral para elegir a presidente o a poder legislativo, pero aquí es algo totalmente diferente. Pero creo que el incentivo ante esa poca factibilidad de que tengan los candidatos o candidatas de tener esta estructura, pues voltear a la estructura partidista. ¿Qué tendría que hacer o cómo se tiene que blindar esto? Em, yo creo que lo primero que te diría es cómo se tiene que blindar esto a tiempo, y ya no se hizo. O sea, lo primero que tendríamos que decir es, timing is the essence, ¿no? Dice Leonard Cohen, ¿no? Es importante que las cosas se tienen que hacer a un tiempo en específico. Y todas estas cosas que estamos viendo conforme se va desenvolviendo este proceso, pues las estamos viendo como señales de alarma en lugar de verlas como las hubiéramos podido ver si esto no hubiera sido hecho con tanta prisa. Si no se hubieran empecinado en pasar esta reforma como diera lugar, incluso sin ley secundaria, incluso sin haber resuelto estos problemas, todas estas cosas se hubieran podido trabajar. Y se hubieran podido trabajar con pues, las personas que saben de organización electoral y les hubieran podido decir, ojo aquí, tomen en cuenta esto. ¿Cómo vamos a blindarnos de la incidencia de los partidos políticos? ¿Cómo vamos a blindarnos del dinero del narcotráfico? ¿Cómo vamos a blindarnos de la falta de participación ciudadana? Todo ese tipo de cosas que nosotros ya vemos como parte de un problema, podemos decir, en curso, podrían haber sido pues un bonito documento de advertencias que se podría haber trabajado poco a poco. Una de las primeras cosas que a mí me llamó la atención cuando se puso en marcha este proceso es que el Consejo General del INE votó por sacar a los partidos políticos del Consejo General. Porque evidentemente si ellos que no estén involucrados en este proceso, pues sí, efectivamente que hacen en la herradura del Consejo General cuando es un proceso electoral que no les compete. Entonces, ese tipo de cosas ya debería de haber sido para alguien que quiera hacer las cosas bien, una señal de que estaba mal el diseño, de que estabas forzando que una autoridad que no estaba hecha para eso, que no está diseñada estructuralmente para eso, que no tiene comités para eso, tenga que entrar de bateador emergente a hacer las cosas, ¿no? Lo mismo en el caso de, ahora, en la primera intervención dije, las lesiones que yo veo al derecho a votar. Las lesiones que yo veo al derecho a ser votado tienen que ver con lo que mencionabas ahorita, Rosa. ¿Por qué? Uno, ¿por qué yo no voy a tener el mismo derecho que tienen los representantes del poder legislativo o los aspirantes al poder ejecutivo a tener una campaña? A tener una campaña en la cual las personas me conozcan en un tiempo suficiente, con tiempos de radio y televisión, con mítines. ¿Por qué? ¿Por qué yo no voy a tener ese derecho si estamos hablando de que estamos tratando de dotar a todos los poderes de una misma base democrática? Pues entonces, ¿por qué no le damos a todos los poderes exactamente las mismas herramientas para dotarse de esa base, ¿no? ¿Por qué yo no voy a tener observadores? ¿Por qué yo no voy a tener... quién me va a representar en el Consejo General? Porque los partidos políticos estaban ahí como representantes en una gran anomalía que debimos de haber corregido, pero ahí seguían, ¿no? Porque estaban ahí como representantes de los diputados, ya estaban ahí como representantes del Senado, ya estaban ahí como representantes de sus partidos políticos.
¿por qué no vamos a tener representantes del Poder Judicial en la herradura de la democracia en este caso? ¿Quién va a representar a todas esas personas? Estamos hablando entonces que estamos formando un sistema electoral de primera para los diputados y para el Ejecutivo y de segunda para el Poder Judicial, en el que no tienes campaña, no te vamos a dar tiempo de que te conozcas. Y la otra cosa bien importante que han repetido mucho cuando hablan del costo de esta elección, no van a hacer campaña y entonces no van a tener presupuesto asignado, presupuesto público. Eso es básicamente decir, vamos a permitir que haya dinero ilegal, que haya cualquier tipo de financiamiento y, como dijo muy bien el magistrado en retiro, y que se haga cualquier tipo de compromiso a través de ese dinero. ¿Qué partidos políticos? Yo no pienso tanto en los partidos políticos. Yo pienso tanto en yo pienso más en los operadores políticos. Si yo, y les voy a hablar de mi plan desde la maldad. Si yo tuviera aspiraciones para ser jueza, que no las tengo, yo buscaría a uno de los operadores políticos que operan los votos, las gestiones de votos el día de las elecciones. Porque cualquier persona que ha participado en política o estado cercano a la política sabe que ese es un tipo de perfil que existe y es el tipo de perfil que llega y te dice, yo te pongo 10,000 votos y ponerte 10,000 votos te cuesta tanto. Entonces, perfecto. Yo no los voy a comprar porque probablemente el SAT o alguien así va a revisar mis cuentas. Pero aquí tengo, vamos a conectar en temas de economía a quienes muy probablemente me están ofreciendo dinero a cambio de que yo falle a su favor, por ejemplo, en materia de competencia económica, por ejemplo, en materia fiscal, por ejemplo, en materia penal, con quien me va a poner los votos. Y entonces yo nada más, pues los llevo en Sanborns, les digo, "Ay, júntense", y yo me acuerdo quién es el que me patrocinó estos votos que organizaron los de acá. ¿Necesito hacer campaña para eso? No. ¿Eso, decir que no tiene campaña, te va a dar algún tipo de blindaje? Por supuesto que no. Pueden poner el ojo todo lo que quieran en los partidos políticos, pero en esta elección no están teniendo ningún control sobre el dinero que va a funcionar para comprar votos desde los poderes fácticos, legales e ilegales. Porque hay muchísimas empresas que tienen mucho interés en tener a sus jueces. Hay muchísimos despachos que tienen mucho interés en tener a sus jueces. Y hay una pequeña problema que tenemos en México, o sea, crimen organizado, que también tiene mucho interés en tener a sus jueces. Y frente a esto, lo único que tenemos hasta ahora son eh, hojas del INE de cómo prevenir esto que básicamente tienen el mismo problema que tiene ya la fiscalización normal, que dice que tenemos muchos años haciendo, que son muy buenos para perseguir el dinero legal, pero han sido incapaces de perseguir un peso ilegal. Y dado que aquí estamos partiendo del supuesto de que no va a haber presupuesto legal, pues entonces tenemos que no tenemos ningún mecanismo de ni de financiamiento ni de fiscalización para esta elección. Híjole, me pusiste más complicada la reflexión de lo que yo la traía, pero no, tienes toda la razón. Efectivamente, esos son los grandes dilemas a los que, bueno, los grandes problemas que vamos a estar viendo pues en corto plazo, ¿no? Porque Ujú, si no hay financiamiento, pues no hay fiscalización. O sea, si no hay ujú. fiscalización, pues no veo tampoco lo que pasa por debajo de la mesa, ¿no? Ese es el gran conflicto, el gran problema que vamos a tener. Y bueno, regresando al magistrado Jean-Claude, em, una de las cosas que también se han estado comentando es que, bueno, los requisitos son básicos, ¿no? Que hayas tenido un promedio determinado para ser juez, pero em, la construcción que traía el Poder Judicial Federal sobre la capacitación de jueces y de magistrados a través de la escuela judicial, el que fuese el mérito el que hacía que fueran subiendo en los diferentes
escalones o eslabones de la carrera judicial, pues se mantiene, veo en la ley que se mantiene la famosa escuela judicial, pero ya no va a tener un incentivo porque no va a servir para ingresar o para acceder los cargos más altos. Y aquí hay un tema, em, yo ya estoy viejita en la materia judicial. Cuando iniciaba mi carrera judicial o mi carrera profesional, no había carrera judicial. Y entonces, como se hacía las capacitaciones, es que pues ibas de meritorio a un juzgado y ibas aprendiendo cómo resolver, ¿no? Ibas aprendiendo. Y todo eso, pues daba como pauta, pues que cuando iniciabas, pues a lo mejor hacías sentencias horribles, sin, sin ninguna experiencia, y eso se solventó con la carrera judicial. Em, mi punto es que eh, esto traerá un demérito a nuestro derecho a la justicia, un demérito en la calidad de justicia. ¿Qué debemos hacer como receptores, todos potenciales de la justicia, para exigir que efectivamente pues tengamos una justicia de calidad? Yo creo que es bien interesante. El tema es la escuela judicial, ¿desde cuándo existe? Bueno, con el nombre de escuela judicial tiene poco tiempo, pero con el nombre de Instituto de la Judicatura, esto ya tiene años de que ha existido. Fue el ministro Azuela, y no Mariano Azuela Huitrón, sino su padre, quien con otros ministros decidió formar unos pequeños grupos, como unos cafés, en donde se invitaba a jueces y a secretarios a platicar y a comentar algunos casos. Y esto fue ampliándose. Posteriormente se creó ya el Instituto de la Judicatura Federal. Después de ello, el ministro Serrano se ocupó del desarrollo del instituto, creció el Instituto de la Judicatura Federal de una manera importante, no solo a nivel México, sino a nivel nacional, con extensiones en toda la República, y esto se fue desarrollando de una manera importante. ¿Por qué? Porque la carrera de derecho es una carrera totalmente insuficiente si la comparamos con la carrera de derecho en Europa o en Estados Unidos. La carrera en Estados Unidos más difícil es justamente la carrera de derecho, por los años que requiere de experiencia, de capacidad, de entrega y de entendimiento de muchos de los aspectos que no se consiguen de una manera espontánea. Se requiere de gente especialmente talentosa y además que esté dedicada y que esté decidida a hacer un esfuerzo importante para poder conseguir este desarrollo y estos avances. Esto es algo que no se obtiene en las escuelas profesionales en México. Algunas cuantas universidades públicas han hecho el esfuerzo por tratar de generar cursos de una gran calidad en este sentido, pero la gran mayoría, especialmente en provincia, no lo tenemos. Así es que el promedio ponderado que tenemos a nivel nacional es una formación de los jueces, de los abogados, bastante deficiente. Entonces, tener un promedio de 8 en la carrera de derecho en cualquier tipo de universidad, pues puede ser muy relativo. Esto y nada puede ser el equivalente a lo mismo. Así es que no hay un referente en ese sentido. ¿Qué es lo que se ha ido consiguiendo? Justo con este trabajo de los meritorios en los tribunales, se iba dando ese trabajo de formación, ¿no? Ese trabajo de ir esculpiendo en los jóvenes los hábitos y las experiencias y las costumbres necesarias para poder tener éxito en el desarrollo de la función. Y esto se requería de años de estar trabajando, de estar sufriendo, de estar padeciendo, de estarse enfrentando a fracasos de casos que no resultaban exitosos y que había que volver a repetirlos y volver a ensayarlos.
Entonces, me parece que este tema de la carrera judicial es algo esencial que especialmente en México lo necesitamos. En otros países es probable que no sea tan indispensable. En el caso de los Estados Unidos, en donde tenemos un examen que aplican las barras de abogados cada 5 años sobre conocimientos actualizados de derecho, y además se enseña a la gente a tener una forma de razonar muy eficiente y muy abierta, que genera una nueva manera, una manera distinta de poder pensar y de enfocar las cosas. Prueba de que esto no se ha logrado conseguir en el caso de México son los juicios adversariales. El poco éxito que han tenido los juicios adversariales es porque la gente no está preparada en general para poder enfrentarse. Algunos despachos especializados que les interesa pues tener una clientela importante, sí lo han hecho, y son los que finalmente ganan los juicios, o la gran mayoría de los juicios. Pero los casos de las fiscalías en general, sus éxitos, más bien sus fracasos, son muy, muy comunes en ese sentido. Por tanto, la carrera judicial me parece que es algo esencial, es algo fundamental con la formación de los jueces, con la estructura de los jueces, con la determinación de ellos. Y si no se hace, si no se sigue trabajando en este sentido, por supuesto que esto sería tirar por la borda todo lo que se ha logrado conseguir. Y los avances que se han tenido, la calidad que se ha tenido, los desempeños que se han tenido, se vendrían también por la borda en ese sentido. Así es que me parece que sí se debe de hacer una reflexión importante en este sentido, en el aspecto de que no solamente es una cuestión formal lo que se necesita, es una cuestión material y de formación efectiva lo que realmente requerimos para poder tener eficiencias en este sentido. Y luego, bueno, si nos enfrentamos ya con la práctica cotidiana de los debates, de las discusiones, especialmente en un tribunal colegiado, en donde se presentan varias partes con varios intereses, hay disputas en ese sentido, eh, hay votaciones que se tienen que dar 2 a 3 en muchos casos porque no es muy clara, contundente la respuesta. Pues todo esto lleva a la necesidad de tener que tener, de disponer de una gran capacidad analítica para poder tomar este tipo de decisiones, lo cual requiere, por supuesto, de una formación y de una preparación escolar y de capacitación para poder ir avanzando en ese sentido. Esto no se logra con un cursito básico de unos cuantos meses o de muy poquitos años. Esto es un trabajo de bastantes años y de bastante esfuerzo y de dedicación que se tiene que estar haciendo de manera permanente. Muchas gracias, magistrado. Y bueno, para ir un poco em, concluyendo y cerrando el tema, Paula Sofía, ¿qué sigue? O sea, tenemos ya, bueno, hubo la resolución de la Corte, está en marcha el proceso electoral, está impugnada o la reforma ante la Corte Interamericana o ante tribunales internacionales, pero en un caso hipotético que le concedieran la razón a las personas a los jueces que han acudido ante esas instancias, em, ¿es viable que la acaten? Eh, bueno, yo trato de cerrar, te juro, Rosa, que quería cerrar con tantito optimismo, pero me hiciste una pregunta con la que ya se acabaron mis ánimos de optimismo. No, Eh, es en serio. no, una de las cosas que yo trato de pensar ahorita mucho, en la que estoy tratando justo de retomar la lectura de los clásicos, porque creo que ahí es el único lugar en el que voy a encontrar la respuesta de las cosas que están sucediendo, porque nada de esto es nuevo y novedoso. Pero una de las cosas que a mí que trato de pensar todos los días es, ya estamos en una crisis.
Y es una crisis que no se hubiera resuelto, incluso si se hubiera decretado la acción de inconstitucionalidad y se hubieran invalidado ciertas partes de la reforma. Y creo que porque la crisis no viene de una resolución jurídica, no viene de una actuación o sea, la crisis viene, yo creo que de situaciones nunca antes vistas, resueltas en un ambiente que tampoco nunca habíamos vivido, de muy abierta polarización, de por primera vez, y lo estamos viendo no solo aquí, sino en todo el mundo, pues ya un desapego absoluto a lo que fue el régimen de la democracia constitucional, y ya hablo en pasado. O sea, yo creo que a los que nos tocó presenciar, pues el auge del rise y también desgraciadamente nos tocó el fall de la democracia constitucional, pues yo creo que lo que había sobre todo también era un zeitgeist de que la gente decía que la democracia constitucional era lo mejor que podíamos tener y lo mejor a lo que podíamos aspirar. Y yo creo que ahorita ya no estamos ahí, ¿no? Y la otra es que pues las personas que están en la toma de decisiones, pues un poco están ya pasando por lo que describió el magistrado ahorita, ¿no? Son personas poco capacitadas, son personas que no tienen la experiencia necesaria para tomar las decisiones que toman, son personas que ignoran los efectos de las decisiones que tienen, o que en el caso de que los conozcan no les importan. Y en muchos casos todo eso aparte viene acompañado de ni medio gramito de escrúpulos, ni medio gramito de apego a a la legalidad, ni de medio de nada, ¿no? Entonces creo que, qué es lo que vamos a ver, ¿no? Yo creo que por un lado vamos a ver vías jurisdiccionales que caminan. Es probable que una o dos cosas terminen resolviéndose por la vía del amparo. Yo creo que con toda probabilidad vamos a terminar sancionados en las cortes internacionales por la reforma judicial, porque, o sea, creo que ahí sí uno no tiene que ser un experto interpretador para ver los criterios que tienen de Bangladesh y leer así eso contra la reforma judicial y decir que hay una clarísima violación. Uno no tiene que ser un genio constitucional o convencional para saberlo. Yo creo que con mucha probabilidad vamos a terminar sancionados. Y yo creo que así como pasó con Rosendo Radilla, así como pasó con la prisión preventiva oficiosa, así como ha pasado desgraciadamente, en parte de nuestra historia constitucional y convencional, va a ser una resolución más que pues los que estamos tratando de dejar clara nuestra postura. Vamos a decir, aquí está la resolución en la que nos dan la razón y pues nada más va a ser un tema testimonial para que se vayan los anales de la historia. Que los anales de la historia eventualmente se revisan, sí. Que eventualmente van a decir, pues sí, aquí estaba todo muy claro, también. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Pues por la vía de la realidad. Yo creo que por la vía de la realidad vamos a ver que, lo dijo el profesor Roldán Chopin, yo siempre lo cito, que la reforma judicial va a ser el Insabi de este sexenio. Es una reforma que no tiene forma de salir bien. No hay forma, o sea, no hay una pastilla, no hay una sola cosa en la que digas, bueno, igual y si aquí le construyen tantito mejor, porque no hay forma en la que salga bien. Vamos a ver un dispendio de dinero absoluto. Vamos a ver elecciones con muy poca participación. Vamos a ver espacios vacíos. Gente que no quiere participar porque pues uno quiere ser, o sea, ustedes serían juez magistrados en Guerrero, Ujú. ustedes serían juez magistrados en Chiapas. No, así pondrían su carita en una boleta para que vayan y los identifiquen y podrían. No. Entonces, creo que vamos a ver también una, una realidad en la que jurisdiccionalmente, jurídicamente ya no funcionan las cosas. Y eso pues va a tener otros efectos. ¿Qué nos toca a nosotros? Y este es el único resplandor que veo. La historia no es nueva, ¿no? O sea, creo que hemos visto la destrucción de instituciones de distinta naturaleza a lo largo de toda la historia de la humanidad. Y yo creo que tú mencionabas muy bien el tema de de las exigencias, ¿no? Y de
hay que volvernos revisores, yo creo que tenemos que crear un contexto de exigencia judicial, especializado. Porque una de las razones que nos trajo a que esta reforma judicial pasara así, es que nosotros fallamos crasamente en hacer del tema de la legalidad, de la justicia, de un tema cotidiano que le importara y que le involucrara a la gente. Tan es así que la gente seguía repitiendo y seguirá repitiendo probablemente después de esto, que el Ministerio Público, la Fiscalía y los poderes judiciales eran la misma cosa. Entonces creo que una de las cosas que así nos podemos llevar como lección es que nos dimos cuenta bien tarde que la gente no tenía idea de que era el Poder Judicial y que la gente no sabía por qué importaba. Y nos dimos cuenta cuando ya tenemos una piedra aquí y ya no había nada más que hacer. Entonces creo que pues lo que nos toca en todos estos años, como le tocó a los que hicieron la cultura de la transparencia, como los que le tocó a los que hicieron la cultura, o sea, abonar ahí, empezar a crecer ahí, porque cuando esto haga agua, lo va a hacer, y lo va a hacer más pronto de lo que ellos mismos piensan, va a haber dos soluciones. La solución, entonces vámonos al autoritarismo más rampante porque ya vimos que esto tampoco funciona. O una solución que tenemos que dar nosotros. Y esa es yo creo que la chamba que nos queda para los siguientes años. Totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que parte de la reflexión como sociedad, pues es hacernos cargo de estos temas y seguir en las reflexiones y seguir puntualizando lo que veamos y poner un observatorio, poner un estándar, em, seguir analizando las sentencias, porque tirar la toalla y decir, no, ya, ¿para qué analizamos sentencias? O sea, no, yo creo que al contrario hay que analizar con mayor razón las determinaciones judiciales, porque finalmente eso es lo que puede permear en la sociedad para un futuro, ¿no? De exigencia judicial. Y quisiera terminar con una pregunta que me ponen en el chat aquí está, para el magistrado. Me ponen en el chat, bueno, en las preguntas, en el chat hay varias reflexiones que ahorita agradecemos, pero Sebastián López pregunta, em, me dio la impresión de que el ministro Pérez Dayán dejó abierta la posibilidad de que la Corte puede llevar a cabo un control, por lo menos en cuanto al aspecto formal de la reforma, pero en vía de procedimiento de amparo. ¿Usted ve viable que se pueda declarar la invalidez con efectos generales de la reforma por esa vía? Yo pienso que sí, se agotó precisamente una instancia que fue la controversia constitucional, que fue la que resultó insuficiente la votación para decretar la procedencia de la misma. Pero hay varios juicios de amparo que están promovidos, que están pendientes y que van a ser necesariamente resueltos. Entonces, estos juicios, pues sí tienen todavía, por lo menos para algunos, tienen expectativas de ser resueltos de manera favorable y esto puede abrir una brecha interesante. Por otro lado, también está el juicio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Los criterios de la Corte han sido consistentes con lo que se ha venido sosteniendo, que estas cláusulas pétreas, aun cuando no aparezcan expresamente, se deben de entender como tales en las constituciones, porque son ciertas decisiones fundamentales que no pueden ser superadas ni violadas ni desatendidas porque desaparece el Estado, ya dejaría de ser un Estado como tal. Entonces, me parece que sí es fundamental que esto todavía nos queda discusión en el tema específico. Sin embargo, como bien lo comentaba Ana, el tema es, y si obtenemos la sentencia favorable, ¿esto resuelve el problema? Me parece que aquí es un tema básicamente de carácter político, un tema de carácter ideológico en donde se ha venido manipulando a la opinión pública, se tiene un control, se tiene una definición de lo que se ha pensado se ha determinado que la gente debe de pensar y debe de opinar y en ese sentido se está resolviendo.
Entonces, yo creo que no le veo una solución jurídico formal, estamos todos apostando también por ella, pero yo creo que esa no es la solución auténtica del problema. La verdadera solución es una solución mucho más sociológica, mucho más efectiva en ese sentido. Yo haría una pregunta y que me parece que además es algo en lo que nosotros hemos incurrido en culpa los jueces. ¿La sociedad entiende las sentencias de los jueces? ¿No se entiende las sentencias? Cualquier persona puede leer una sentencia y puede enterarse de lo que dice y del alcance que tiene. Me parece que ahí también es un problema que nosotros hemos venido propiciando y aumentando y alimentando en ese sentido, sentencias que no son claras, que no se entienden, que son confusas y no resuelven de una manera clara, categórica y certera lo que se está decidiendo. Entonces también que se hiciera, debemos de trabajar en un esfuerzo en ese sentido. Yo en mis años que tengo de juzgador he intentado ir buscando la manera de ir facilitando este camino del entendimiento de las decisiones, pero bueno, no es algo que ya exista dentro de una manera consistente ni segura dentro del Poder Judicial, pero habrá que seguir trabajando en ello, ¿no? Instancias interesantes, por ejemplo, del ministro Cosío, de haber reformado la fórmula de las sentencias, el ministro Pardo también estuvo trabajando en ese sentido. Bueno, se han hecho esfuerzos en ese aspecto, pero esto requiere de que llegue a permear justamente a todos los tribunales y que la sociedad efectivamente pueda leer y entender lo que estamos diciendo los jueces. Y ese me parece que es un punto clave que nos ha faltado y un aspecto de responsabilidad en el que hemos incurrido. Muchas gracias por las reflexiones para ambos. Tenemos una serie de reflexiones en el chat. Son un poco amplias, pero le agradecemos a Saúl Barrita Mendoza que nos haya compartido. En general son reflexiones. No veo que nos formule una pregunta en específico. Le agradecemos mucho todos sus comentarios y reflexiones sobre diferentes puntos de la reforma judicial. Y bueno, con esto nosotros terminaríamos. Ya estamos más allá de la hora. Les agradezco mucho su paciencia. Y este es el último programa que tenemos en el año. Em, en enero vamos a retomar, obviamente, estos espacios de reflexión. Y obviamente nos vamos a estar analizando, pues precisamente el proceso electoral judicial con todos los problemas que vamos anticipando, pero puede ser que nos sorprenda y haya más, ¿no? O sea, puede ser que tengamos cosas inéditas que nunca hemos visto. Y bueno, yo los invito a que nos sigan en este espacio con las reflexiones, con nuestros invitados, nuestras invitadas, que siempre nos aportan sus conocimientos y sobre todo sus reflexiones para pues ampliar un poco nuestro punto de vista y lo que estamos pasando en el país. Les agradezco muchísimo a Paula Sofía y a el magistrado Jean-Claude Trompetit. A ambos muy amables y muchas gracias. Estén bien. Muchísimas gracias, buenas noches.